El sonido de la tierra golpeando el ataúd de mi padre resonaba como tambores aztecas en mis oídos. Cada puñado que arrojaba sobre la madera barnizada era una despedida que no quería dar. Una realidad que se negaba a aceptar mi corazón. México lloraba con nosotros ese martes de noviembre. Las nubes grises se cernían sobre el Panteón de San Ángel, como un rebozo de luto extendido sobre la ciudad. «Descanse en paz, don Alejandro Morales», murmuró el padre Sebastián, cerrando su libro de oraciones. Las palabras se perdieron entre los sollozos de mi madre y el silencio incómodo de los asistentes. Ahí estábamos, los hermanos Morales, parados a cada lado de la tumba como dos extraños unidos, únicamente por la sangre y ahora por la pérdida. Ricardo, mi hermano mayor por apenas 2 años, mantenía esa pose empresarial que había perfeccionado durante los últimos años trabajando junto a papá. Su traje negro Armani contrastaba con mi guayabera arrugada y mis pantalones que había comprado en el mercado de Tepito. Incluso en el funeral de nuestro padre, las diferencias entre nosotros eran más evidentes que nunca. Miré hacia el cielo plomizo y recordé las palabras que papá me había dicho apenas una semana antes, cuando aún respiraba con dificultad en esa cama de hospital que olía a desinfectante y esperanzas perdidas. Mateo, mijo, la vida no siempre nos da lo que merecemos, pero siempre nos da lo que necesitamos para crecer. En ese momento no entendí sus palabras. Ahora, viendo cómo los empleados de la constructora se acercaban a darle el pésame a Ricardo, como si ya fuera el nuevo patrón, comenzaba a comprender el mensaje oculto en esa frase. La constructora Morales había sido el sueño de papá desde que llegó a la Ciudad de México en los años 70, escapando de la pobreza de su pueblo en Michoacán, con las manos callosas y la determinación de un hombre que no acepta un no por respuesta. Había construido una empresa que ahora facturaba millones de pesos al año. Torres residenciales, centros comerciales, fraccionamientos completos llevaban la firma de don Alejandro Morales, y ahora todo eso pasaría a manos de Ricardo. ¿Te encuentras bien, hermano? La voz de Ricardo me sacó de mis pensamientos. Su tono tenía esa mezcla de preocupación fingida y superioridad que había perfeccionado desde la universidad. «Tan bien como se puede estar después de enterrar a tu padre», respondí, limpiándome los ojos con el dorso de la mano. «Ya sabes que tenemos que hablar sobre los asuntos de la empresa. Papá dejó todo muy claro en el testamento, pero necesitamos coordinar algunos detalles». Claro que lo sabía. Durante los últimos 5 años, mientras Ricardo se especializaba en administración y finanzas, yo había elegido estudiar historia del arte en la UNAM. Mientras él aprendía sobre flujos de efectivo y proyecciones de crecimiento, yo me perdía entre los murales de Diego Rivera y las esculturas prehispánicas del Museo de Antropología. Papá nunca me lo dijo directamente, pero sabía que mi elección lo había decepcionado. «El testamento es claro, Ricardo. La empresa es tuya. Yo solo recibo el tsuru del 95», dije, señalando hacia el estacionamiento donde se encontraba mi viejo Nissan color azul desteñido, con más kilómetros recorridos que un tráiler de carga y más historias que contar que un cronista de barrio. «Mateo, no seas así. Sabes que siempre tendrás un lugar en la constructora. Podríamos crear un departamento de relaciones públicas o tal vez algo en recursos humanos». La condescendencia en su voz me revolvió el estómago más que el café aguado que habíamos tomado en la funeraria. Ricardo siempre había tenido esa habilidad para hacer que sus ofertas de ayuda sonaran como limosnas envenenadas. «Gracias, pero no», respondí con firmeza. «Creo que es hora de que cada uno siga su propio camino». Mi madre, doña Carmen, se acercó a nosotros con los ojos hinchados de tanto llorar. A sus 68 años, seguía siendo una mujer fuerte, de esas que pueden preparar mole para 50 personas y al mismo tiempo regañar a un nieto rebelde sin perder el aliento. «Mis hijos, por favor, no es momento para discusiones», dijo, tomándonos a ambos del brazo. Su padre no hubiera querido verlos peleando el día de su funeral. Tenía razón, como siempre. Papá había dedicado su vida a mantener unida a la familia. Incluso cuando las diferencias entre Ricardo y yo se volvieron más evidentes, él era el pegamento que nos mantenía juntos, y ahora que ya no estaba, podía sentir cómo nos comenzábamos a separar como 2 placas tectónicas antes de un terremoto.
El resto de la tarde transcurrió en una bruma de condolencias, abrazos incómodos y platillos de comida que la gente llevaba a la casa. La tradición mexicana de acompañar a los dolientes con tamales, pozole y café de olla se cumplió religiosamente. Cada vecino, cada compadre, cada conocido llegaba con algo en las manos y historias sobre papá. Don Alejandro me dio trabajo cuando nadie más quería contratarme, decía don Evaristo, el electricista que había trabajado con papá durante 20 años. Era un hombre de palabra, de esos que ya no quedan. Recuerdo cuando tu papá construyó la escuela del barrio sin cobrar ni un peso, agregaba doña Esperanza, la señora de la tienda de la esquina. Decía que los niños necesitaban un lugar digno para estudiar. Cada anécdota era un puñal en el pecho. Papá había sido muchas cosas para mucha gente, pero para mí siempre sería el hombre que llegaba tarde a casa porque estaba revisando personalmente cada obra, el que se levantaba los domingos para llevarme a los mercados de antigüedades del centro, el que guardaba mis dibujos infantiles en su escritorio como si fueran tesoros arqueológicos. La casa se fue vaciando poco a poco conforme avanzaba la noche. Ricardo se quedó hasta tarde revisando papeles con el abogado de la familia, mientras yo me refugié en mi antigua habitación. Las paredes seguían decoradas con láminas de pirámides mayas y reproducciones de códices prehispánicos que había coleccionado durante mis años universitarios. Sobre mi escritorio estaba la última carta que papá me había escrito, entregada por el abogado junto con las llaves del tsuru. La letra temblorosa por la enfermedad decía: Mateo, hijo mío, sé que crees que te he dado menos que a tu hermano. Tal vez tengas razón, pero recuerda que el oro más puro se forja en el fuego más intenso. Este coche viejo te llevará a lugares que la empresa nunca podría alcanzar. Confía en tu camino, aunque al principio parezca el más difícil. Tu papá que te ama, Alejandro. Abracé la carta contra mi pecho mientras las lágrimas caían libremente. Afuera, el tsuru me esperaba bajo la luz amarillenta del poste de la calle, como un viejo amigo fiel que sabe guardar secretos. Sus abolladuras contaban historias de viajes familiares a Acapulco, de mudanzas de departamento, de primeras citas y despedidas dolorosas. Era apenas un coche viejo, es verdad, pero también era libertad. Esa noche, mientras escuchaba a Ricardo hablar por teléfono sobre contratos y proyecciones, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No sabía hacia dónde me llevaría el camino, pero estaba seguro de una cosa. Sería mi camino, no el que otros habían trazado para mí. El tsuru y yo comenzaríamos una nueva historia al amanecer. El amanecer en la Ciudad de México siempre había tenido algo mágico para mí. Esa hora dorada cuando el smog aún no había tomado posesión del cielo y los primeros rayos de sol se filtraban entre los edificios, como dedos de luz buscando despertar a la ciudad dormida. Era las 6 de la mañana cuando cargué mis pocas pertenencias en el tsuru. Una mochila con ropa, mis libros de arte prehispánico, la cámara fotográfica que papá me había regalado en mi graduación y los ahorros de 5 años trabajando como guía turístico los fines de semana. 3,000 pesos. Esa era toda mi fortuna. Ricardo ya se había ido temprano a la oficina, probablemente para comenzar a reorganizar la empresa según su visión. No nos habíamos despedido. Las palabras sobraban cuando los silencios lo decían todo. Mamá estaba en la cocina preparando café de olla, como había hecho todas las mañanas durante 40 años de matrimonio. Ahora lo hacía por costumbre, como si papá aún fuera a bajar las escaleras pidiendo que no le pusiera tanta canela. ¿A dónde vas tan temprano, mijo?, me preguntó cuando me vio con la mochila al hombro. A buscar mi destino. ¡Mamá! La frase sonaba más dramática de lo que pretendía, pero era la verdad más pura que había salido de mi boca en mucho tiempo. Doña Carmen me abrazó con esa fuerza que solo las madres mexicanas poseen, esa que puede curar heridas del alma y al mismo tiempo partirte el corazón de la preocupación. Tu papá estaría orgulloso, murmuró en mi oído. Él también se fue de su pueblo con nada más que sueños y determinación. Cuídese mucho, mamá. Y no deje que Ricardo la convenza de vender la casa para hacer otro centro comercial. Se rió entre lágrimas. Ese muchacho no se atreverá mientras yo viva. Esta casa tiene demasiados recuerdos como para convertirla en estacionamiento.
El tsuru tosió un par de veces antes de encender, como un viejo que necesita aclarar la garganta antes de hablar. El tanque estaba lleno. Papá siempre había sido meticuloso con el mantenimiento, incluso de este coche que Ricardo consideraba una vergüenza sobre ruedas. No tenía un destino específico, solo una dirección general, hacia el sur. Había leído sobre las ruinas arqueológicas de Oaxaca, sobre los mercados de artesanías de San Cristóbal de las Casas, sobre las playas vírgenes de la Costa Chica. México era un país enorme lleno de historias por descubrir, y yo tenía tiempo de sobra para escucharlas todas. La primera parada fue inevitable, el Zócalo. Si iba a comenzar un viaje por México, tenía que empezar por el corazón de la patria. Estacioné el tsuru frente a Catedral, pagando los 20 pesos al viene que me aseguró que mi coche estaría más seguro que en casa de su mamá, y caminé hacia el centro de la plaza. A esa hora, el Zócalo pertenecía a los chilangos madrugadores, empleados de oficina caminando apresuradamente hacia el metro, vendedores ambulantes instalando sus puestos, turistas extranjeros tomando fotos como si cada piedra fuera un tesoro arqueológico. Yo me senté en una de las bancas y saqué mi cuaderno, uno que había comprado años atrás para tomar notas en las clases de historia del arte, pero que había permanecido prácticamente vacío. Día 1. Escribí. No sé qué estoy buscando, pero sé que no lo voy a encontrar quedándome en el mismo lugar. Un niño se acercó ofreciéndome chicles. No podía tener más de 8 años, pero sus ojos tenían esa sabiduría prematura que da la necesidad. Compré 3 paquetes aunque no masticaba chicle. ¿De dónde eres, joven?, me preguntó con la confianza de quien ha hablado con 1000 extraños. De aquí mismo, de la Ciudad de México. Ah, entonces no necesita que le cuente la historia del Zócalo, dijo con una sonrisa pícara. Pero si quiere, por 5 pesos extra le cuento algunos secretos que no vienen en los libros. Me reí. Este niño tenía más espíritu empresarial que muchos egresados de administración que conocía. Ándale pues, a ver qué secretos sabes. Se sentó a mi lado con la naturalidad de un viejo amigo y comenzó a hablar. Ve esa esquina de allá. Ahí está enterrado un tesoro azteca que nunca encontraron los españoles. Mi abuelo me dijo que en las noches de luna llena se pueden escuchar los lamentos de Moctezuma reclamando su oro. Continuó durante 20 minutos, mezclando leyendas urbanas con datos históricos reales, mitología prehispánica con chismes de barrio. Era mejor guía turístico que muchos profesionales certificados. Le di 50 pesos en lugar de 5. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Emiliano, como Zapata. Mi mamá dice que los hombres con nombres de héroes están destinados a hacer cosas grandes. Tienes razón, Emiliano. Y creo que tú ya estás haciendo cosas grandes. Esa conversación me llenó de una energía extraña. Aquí había un niño que con 8 años tenía más claridad sobre su propósito que yo con 28. Vendía chicles, sí, pero también vendía historias, sueños, un pedacito de México que cargaba en su memoria como un tesoro familiar. Volví al coche con una nueva determinación. Si iba a viajar por México, no sería como turista, sería como Emiliano, alguien que busca historias, que las colecciona, que las comparte. La carretera hacia Cuernavaca estaba sorprendentemente despejada para ser miércoles por la mañana. El tsuru respondía bien en la autopista, aunque cada subida era un acto de fe. Había decidido hacer mi primera parada en Tepoztlán, ese pueblo mágico enclavado entre montañas que había visitado con papá cuando era adolescente. Los lugares tienen memoria. Mateo, me había dicho mientras caminábamos por las callecitas empedradas del pueblo. Y a veces, cuando más perdidos nos sentimos, necesitamos ir a donde nuestras memorias nos puedan guiar de regreso a nosotros mismos. En ese entonces pensé que papá estaba siendo dramático. Ahora, manejando por esa carretera serpenteante que lleva a Tepoztlán, entendía exactamente a qué se refería. El pueblo no había cambiado mucho en 10 años. Seguía siendo ese refugio de artistas, espirituales en busca de iluminación, y chilangos cansados del smog. Capitalino que llegaban los fines de semana a reconectarse con la naturaleza, mientras tomaban mezcal artesanal en restaurantes. Con precios de Polanco, encontré un pequeño hotel familiar cerca del centro,
regentado por una pareja de edad madura que inmediatamente me adoptó como si fuera un pariente lejano que llegaba de visita. ¿Vienes solo, muchacho?, me preguntó doña Rosa mientras me mostraba la habitación. Era sencilla pero limpia, con una ventana que daba directamente al Teposteco, esa imponente montaña que protege al pueblo como un guardián milenario. Sí, señora. Estoy haciendo un viaje por México. ¿Trabajo o placer? Estoy buscando algo, pero todavía no sé qué. Doña Rosa me miró con esa sabiduría maternal que tienen las mujeres mexicanas de cierta edad, esa que puede diagnosticar el estado del alma con solo observar cómo caminas. Ah, eres de esos. Cada mes llegan 2 o 3 como tú. Algunos encuentran lo que buscan, otros se dan cuenta de que lo que buscaban ya lo tenían. Los pocos afortunados descubren que el viaje mismo era la respuesta. ¿Y cuál cree que sea mi caso? Muy pronto para decirlo, pero tienes cara de los afortunados. Esa tarde subí al cerro del Teposteco. No había hecho ejercicio serio en meses, y cada escalón de la empinada vereda era un recordatorio de mi vida sedentaria. Pero también era una metáfora perfecta. Cada paso hacia arriba requería esfuerzo, concentración, la decisión consciente de no rendirse. La pirámide en la cima se alzaba modesta pero orgullosa contra el cielo azul de Morelos. Los turistas tomaban selfies. Los guías recitaban datos arqueológicos. Y yo me senté en una piedra apartada a contemplar el valle que se extendía abajo como una manta verde bordada con pueblitos blancos. Saqué mi cuaderno y continué escribiendo. Día 1. Continuación. He descubierto algo importante. Viajar no es solo cambiar de lugar geográfico, es cambiar de perspectiva. Desde aquí arriba, mis problemas se ven del tamaño exacto que tienen. Pequeños, manejables, temporales. Un hombre mayor se sentó cerca de mí. Tenía esa apariencia de hippie envejecido con dignidad, cabello largo y canoso, ropa de manta, ojos que habían visto demasiado mundo como para sorprenderse por cualquier cosa. ¿Primera vez en Tepoztlán?, me preguntó. Segunda. Vine hace 10 años con mi papá. Los lugares sagrados nos llaman cuando necesitamos respuestas, dijo mirando hacia el horizonte. ¿Encontraste lo que viniste a buscar hace 10 años? En ese entonces no sabía que estaba buscando algo. Y ahora sí lo sabes. No era una pregunta, era una afirmación. Y tenía razón. Ahora sé que estoy buscando mi lugar en el mundo. Mi papá murió hace una semana y me dejó un coche viejo. Mi hermano heredó la empresa familiar. ¿Ah? El clásico cuento del hijo que no siguió el camino esperado. ¿También le pasó? Se rió. Muchacho, yo era contador en una empresa automotriz. Tenía casa en Las Lomas, coche del año, esposa trophy y 2 hijos en colegios caros. Un día desperté y me di cuenta de que toda mi vida la había vivido cumpliendo las expectativas de otros. ¿Qué hizo? Lo mismo que tú. Agarré mi coche. En mi caso era un BMW, no tan romántico como Tutsuru, y me fui a buscar quién era realmente Sebastián Mendoza, no quién querían que fuera. ¿Lo encontró? Lo sigo buscando. Pero ahora la búsqueda es consciente, elegida, mía, y eso hace toda la diferencia. Bajamos juntos de la montaña mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. Sebastián me invitó a cenar en su restaurante favorito, un lugar sin nombre donde una señora servía los mejores tacos de guisado de la región. ¿Un consejo de viajero experimentado?, me dijo mientras esperábamos la comida. No busques encontrarte a ti mismo. Mejor créate. Cada día, cada experiencia, cada persona que conozcas es una oportunidad de decidir quién quieres ser. Esa noche, en mi habitación del hotel, escribí hasta muy tarde en mi cuaderno. Las palabras fluían como un río que había estado contenido por una represa durante años. Historias de mi infancia, reflexiones sobre la muerte de papá, miedo sobre el futuro, esperanzas que no sabía que tenía. El Tsuru esperaba afuera, fiel y paciente, listo para llevarme hacia el siguiente capítulo de esta aventura. Mañana continuaríamos hacia el sur, hacia Oaxaca, hacia lo desconocido. Por primera vez en años, esa incertidumbre no me daba miedo, me daba vida. El motor del Tsuru protestó cuando dejamos atrás la carretera federal y tomamos la desviación hacia Monte Albán.
Era mi cuarto día de viaje, y tanto el coche como yo habíamos desarrollado una rutina cómoda. Él me llevaba donde yo necesitaba ir, y yo le hablaba como si fuera un compañero de aventuras que entendiera cada palabra. «Vamos, viejo», le dije mientras subíamos la empinada carretera hacia la zona arqueológica. Papá siempre decía que los morales no se rinden ante una pendiente. Oaxaca había resultado ser exactamente lo que necesitaba: caótica, colorida, llena de contrastes que me recordaban por qué me había enamorado de la historia del arte mexicano. Llevaba 3 días explorando el centro histórico, los mercados, las galerías de arte donde jóvenes artistas zapotecos mezclaban tradiciones milenarias con técnicas contemporáneas. Pero Monte Albán era diferente. Esta no era una visita turística más, era una peregrinación personal. Había estudiado esta ciudad prehispánica durante mis años universitarios. Había escrito un ensayo sobre la arquitectura zapoteca que mi profesor había calificado como extraordinario para un estudiante de primer año. Ahora, finalmente, iba a caminar por esas piedras que había visto 1000 veces en fotografías. El estacionamiento estaba casi vacío. Las ventajas de viajar entre semana y fuera de temporada alta. Un grupo de turistas alemanes seguía religiosamente a su guía, tomando notas en pequeñas libretas como si fueran a presentar examen al final del recorrido. Yo preferí caminar solo, con mi cuaderno bajo el brazo y la cámara de papá colgando del cuello. La primera vista de la gran plaza me quitó el aliento. Todas las fotografías, todos los libros, todas las clases magistrales no habían logrado prepararme para la majestuosidad de este lugar. La explanada se extendía como un mar de piedra perfectamente nivelado, rodeada por estructuras piramidales que parecían escaleras hacia el cielo. Los zapotecos habían construido esto en lo alto de una montaña artificialmente aplanada, un proyecto de ingeniería que habría sido impresionante, incluso con maquinaria moderna. Me senté en los escalones del juego de pelota y saqué mi cuaderno. Día 4, escribí. Monte Albán. Finalmente entiendo por qué los antiguos mexicanos consideraban sagrados estos lugares. No es solo la arquitectura o la historia, es la sensación de estar conectado con algo más grande que uno mismo. ¿Eres arqueólogo? La voz me sacó de mis pensamientos. Era una mujer joven, probablemente de mi edad, con rasgos claramente zapotecos y una sonrisa que iluminaba más que el sol oaxaqueño. Vestía un huipil bordado a mano y llevaba una mochila de fotógrafa profesional. No, estudié historia del arte. ¿Tú eres guía? Antropóloga y fotógrafa cuando tengo tiempo libre. Me llamo Itzel. Mateo, mucho gusto. Se sentó a mi lado sin ceremonias, con esa naturalidad que tienen las personas acostumbradas a espacios abiertos y conversaciones espontáneas. ¿De dónde vienes? Mateo, historiador del arte. Del Distrito Federal, aunque ahora mismo vengo de no saber exactamente qué estoy haciendo con mi vida. Itzel se rió. Ah, eres de esos. Cada mes llegan varios como tú a Oaxaca. Algunos se quedan 3 días, otros 3 años. Los más afortunados se quedan para siempre. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Nací aquí en San Bartolo Coyotepec, pero estudié la carrera en México. Trabajé 5 años en el INAH. Y hace 2 años decidí regresar. A veces uno tiene que irse para saber a dónde pertenece. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de catedral. Exactamente eso era lo que estaba buscando. Saber a dónde pertenecía. ¿Te gustaría que te enseñe Monte Albán como no lo verías en ningún tour oficial? Me preguntó, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano. Las siguientes 3 horas fueron las más fascinantes de mi viaje hasta ese momento. Itzel no solo conocía cada piedra de la zona arqueológica, entendía su alma. Me mostró grabados que los guías turísticos pasaban por alto. Me explicó la orientación astronómica de los edificios. Me contó leyendas zapotecas que su abuela le había transmitido y que no aparecían en ningún libro de historia. ¿Ves esta plataforma? Me dijo, señalando hacia el edificio de los danzantes. Los arqueólogos oficiales dicen que estas figuras representan cautivos de guerra o enfermos, pero mi bisabuela, que era curandera zapoteca, decía que representan las diferentes etapas del alma humana buscando la iluminación. ¿Y tú qué crees? Creo que ambas versiones pueden ser ciertas.
Los antiguos zapotecos eran lo suficientemente sofisticados como para crear arte con múltiples niveles de significado. Fotografió cada ángulo de luz mientras yo tomaba notas frenéticamente. Había encontrado no solo a una guía excepcional, sino a una kindred spirit, alguien que entendía que los lugares sagrados hablan diferentes idiomas dependiendo de quién los escuche. ¿Tienes planes para cenar?, me preguntó cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas. Ninguno específico. ¿Conoces algún lugar que no esté en las guías turísticas? Conozco el mejor lugar de comida oaxaqueña de toda la ciudad, pero está en casa de mi abuela, y ella es muy exigente con las visitas. Tendría que evaluarte primero. ¿Evaluarme? La abuela Esperanza dice que puede conocer el corazón de una persona viendo cómo come sus frijoles. Si los comes con prisa, eres ansioso. Si los dejas a medias, eres inconstante. Si pides más, tienes alma de guerrero. Nos reímos durante todo el camino de bajada. Itzel manejaba una motocicleta itálica roja, que había visto mejores días pero que navegaba las calles estrechas de Oaxaca como pez en el agua. Yo la seguía en el Tsuru, sintiéndome por primera vez en días como si tuviera un destino específico. La casa de la abuela Esperanza estaba en el barrio de Jalatlaco, una zona que conservaba el encanto colonial sin las multitudes turísticas del centro. Era una construcción típica oaxaqueña. Paredes de adobe, techo de teja, un patio central lleno de macetas con geranios y bugambilias que creaban un jardín privado digno de una postal. «Abuela, te traje visita», gritó Itzel al cruzar el zaguán. «¿Es el muchacho del que me hablaste?», respondió una voz desde la cocina. «¿Le hablaste de mí a tu abuela?», le pregunté en voz baja. Le dije que había conocido a un chilango perdido que parecía buena persona. Doña Esperanza apareció limpiándose las manos en un delantal bordado. Debía tener más de 80 años, pero sus ojos tenían la vivacidad de una mujer de 40 y la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente como para no sorprenderse por nada. «Así que tú eres Mateo», me dijo, examinándome de pies a cabeza. «Itzel dice que estudias la historia de nuestros ancestros». «Así es, señora. Y su nieta me acaba de dar la mejor clase de arqueología zapoteca que he recibido en mi vida». «Bueno, a ver si también sabes apreciar la comida zapoteca. Siéntense, que ya está lista la cena». La mesa estaba puesta con platos de barro vidriado, servilletas de tela bordadas a mano, y una variedad de guisados que hicieron que mi estómago rugiera de anticipación. Mole coloradito con pollo, quelites con frijoles, chiles rellenos de quesillo, tortillas recién hechas que aún humeaban, agua de Jamaica en jarras de vidrio soplado. «Sírvanse», dijo doña Esperanza, pero no se sentó. Se quedó de pie, observando. Seguí las instrucciones de Itzel sobre cómo comportarme durante la evaluación. Comí despacio, saboreando cada bocado, haciendo pausas para elogiar la sazón, pidiendo las recetas aunque sabía que nunca las recordaría completamente. «Estos frijoles están extraordinarios, señora Esperanza. ¿Cuál es su secreto?». «El secreto está en hablarles mientras se cocinan. Los frijoles necesitan cariño y paciencia como las personas». «¿Y qué les dice?». «Les cuento historias de la familia, les hablo de mis preocupaciones, les pido que nutran bien a quien se los va a comer. Los frijoles que se cocinan con amor saben diferente». Después de un rato, doña Esperanza finalmente se sentó con nosotros. Había pasado la evaluación, aparentemente. «Itzel me cuenta que vienes de la capital y que estás buscando tu camino». «Así es, señora. Mi papá murió hace una semana y me dejó reflexionando sobre qué quiero hacer con mi vida». «¿Y has encontrado alguna respuesta?». «Creo que estoy empezando a hacer las preguntas correctas». Esa es la primera señal de sabiduría. La mayoría de la gente se pasa la vida buscando respuestas a preguntas equivocadas. Doña Esperanza me contó historias de su juventud, cuando Oaxaca era una ciudad pequeña donde todos se conocían, donde las tradiciones se transmitían de abuela a nieta sin intermediarios, donde el progreso llegaba lentamente y la gente tenía tiempo para saborear la vida. «Ahora todos andan con prisa», decía mientras servía más mole. «Van corriendo de un lado a otro como si la vida fuera una competencia. Pero la vida no es para ganarla, muchacho. Es para vivirla. ¿Y cómo se vive correctamente?».
prestando atención a los colores del cielo en diferentes horas del día, al sabor de la comida cuando tienes hambre de verdad, a las historias que te cuenta la gente mayor, a los sueños que tienes cuando duermes tranquilo, a las señales que te manda el universo cuando necesitas tomar una decisión importante. ¿Cree que el universo me está mandando señales ahora? Se quedó pensativa por un momento, observándome con esos ojos que parecían capaces de leer el alma. Creo que llegaste hasta aquí por alguna razón. Creo que conociste a mi nieta por alguna razón. Creo que tu papá te dejó ese coche viejo por alguna razón. Pero las señales no sirven de nada si no estás dispuesto a seguirlas. Esa noche, Itzel me acompañó de regreso a mi hotel caminando por las calles empedradas del centro histórico. Las luces amarillas de los faroles coloniales creaban sombras danzantes en las paredes de cantera verde, y el aire nocturno olía a flores de bugambilia y copal quemado en algún templo cercano. ¿Qué opinas de la evaluación de mi abuela?, me preguntó cuando llegamos a la puerta del hotel. Creo que tu abuela es más sabia que todos mis profesores universitarios juntos. ¿Y qué opinas de Oaxaca? Creo que es el primer lugar en mi vida donde siento que podría quedarme mucho tiempo sin aburrirme. ¿Y qué opinas de mí? La pregunta me tomó por sorpresa. Nos habíamos detenido bajo un farol, y la luz dorada hacía que sus ojos brillaran como obsidiana pulida. Creo que eres la primera persona que conozco que entiende exactamente qué estoy buscando, aunque yo mismo no lo tenga claro todavía. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto tan natural y cálido como todo lo demás en esta ciudad extraordinaria. Que descanses, Mateo. Mañana, si quieres, te llevo a conocer el taller de mi tío. Hace cerámica de barro negro como nuestros ancestros zapotecos. Creo que te va a gustar. La vi alejarse en su motocicleta roja hasta que las luces traseras desaparecieron en la curva de la calle. En mi habitación, escribí en el cuaderno hasta muy tarde, tratando de capturar todo lo que había sentido durante ese día perfecto. Día 4, continuación. Hoy no solo conocí Monte Albán. Conocí a personas que me están enseñando que viajar no es solo moverse de lugar, es moverse hacia uno mismo. Afuera, el Tsuru esperaba pacientemente su próxima aventura. Pero por primera vez desde que había comenzado este viaje, no tenía prisa por continuar hacia el siguiente destino. Oaxaca me estaba enseñando el valor de quedarse quieto el tiempo suficiente para que la vida te encuentre. 3 semanas. Eso era lo que había planeado para todo mi viaje por México. Y ya llevaba 2 semanas completas en Oaxaca sin la menor intención de irme. El Tsuru había encontrado un lugar permanente en el estacionamiento del hotel, y yo había desarrollado una rutina que jamás pensé que tendría. Desayunar en el mercado 20 de noviembre, pasar las mañanas en talleres artesanales con Itzel, almorzar en casa de Doña Esperanza, y dedicar las tardes a escribir en mi cuaderno mientras observaba la vida pasar desde las bancas del Zócalo. Te estás volviendo oaxaqueño, me dijo Itzel una mañana mientras caminábamos hacia San Bartolo Coyotepec para visitar el taller de su tío Aurelio. ¿Eso es bueno o malo? Depende. ¿Ya no piensas en regresar a la capital? La pregunta me hizo detenerme en medio de la calle empedrada. No había pensado seriamente en regresar a Ciudad de México en varios días. Mi celular tenía 12 llamadas perdidas de Ricardo y 5 mensajes de mamá preguntando cuándo iba a volver. Pero cada vez que consideraba empacar mis cosas, algo me lo impedía. No sé si quiero regresar, admití. Al menos no ahora. ¿Y qué vas a hacer? No puedes quedarte en el hotel para siempre. Tus ahorros no van a durar eternamente. Tenía razón. Mis 3,000 pesos iniciales se habían convertido en 700. Y aunque la vida en Oaxaca era mucho más barata que en el DF, no era sostenible indefinidamente sin algún tipo de ingreso. Aurelio siempre necesita ayuda en el taller, continuó Itzel. No puede pagarte mucho, pero te daría lo suficiente para sobrevivir, y podrías aprender un oficio ancestral. El taller de don Aurelio estaba ubicado en un terreno familiar que había pertenecido a los Hernández durante 5 generaciones. Era un espacio mágico donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto entre la época prehispánica y el presente. Hornos de leña construidos con adobe, montañas de barro negro esperando ser transformado, y cientos de piezas en diferentes etapas de creación. Desde vasijas,
recién moldeadas hasta esculturas pulidas que brillaban, como espejos obsidianos. Así que tú eres el famoso chilango que ha conquistado a mi sobrina, me dijo don Aurelio cuando Itzel nos presentó. Era un hombre de unos 50 años, con las manos permanentemente teñidas del barro negro característico de la región, y una sonrisa que transmitía la tranquilidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. No sabía que tenía esa reputación, respondí, sintiendo cómo se me encendían las mejillas. En Oaxaca las noticias viajan rápido, especialmente cuando se trata de forasteros que se quedan más tiempo del previsto. Itzel me cuenta que estás interesado en aprender el oficio. Me interesa aprender cualquier cosa que me conecte más profundamente con este lugar. Don Aurelio asintió como si hubiera dicho exactamente las palabras correctas. El barro negro no es solo una técnica artesanal, explicó mientras me guiaba por el taller. Es una filosofía de vida. Requiere paciencia, respeto por los materiales y la humildad de saber que cada pieza tiene su propia personalidad. No puedes forzar al barro a convertirse en algo que no quiere ser. Me mostró el proceso completo, desde la extracción del barro especial de las minas locales, hasta el bruñido final que le da ese característico brillo espejo. Era un proceso que requería semanas de trabajo para una sola pieza, y cada etapa tenía sus propios riesgos y secretos. ¿Quieres intentarlo?, me preguntó, señalando hacia un torno de alfarero que parecía haber sido usado por generaciones de artesanos. No tengo ninguna experiencia. Nadie nace sabiendo. Y el barro es un maestro paciente. Las siguientes 2 horas fueron las más frustrantes y al mismo tiempo más satisfactorias de mi vida reciente. Mis primeros intentos de moldear una simple vasija resultaron en masas informes que se desplomaban tan pronto como dejaba de sostenerlas. Pero don Aurelio no se impacientó. Al contrario, parecía divertido por mi torpeza inicial. El barro te está enseñando humildad, decía cada vez que mi creación se derrumbaba. Es la primera lección que debe aprender todo alfarero. Hacia el mediodía, finalmente logré mantener en pie una pequeña vasija que, aunque imperfecta, tenía la forma básica de lo que pretendía ser. La sensación de logro que sentí fue desproporcionada con respecto a la modestia del resultado, pero era real y profunda. ¿Ves?, me dijo don Aurelio, examinando mi trabajo con la seriedad de un crítico de arte. Ya no eres el mismo que llegó esta mañana. El barro negro te ha cambiado. Tenía razón. Algo había cambiado en mí durante esas horas de lucha con el material. No era solo la satisfacción de haber creado algo con mis propias manos, era la comprensión de que había encontrado una actividad que requería estar completamente presente, que no permitía que mi mente vagara hacia preocupaciones sobre el futuro o lamentos sobre el pasado. ¿La oferta de trabajo sigue en pie?, le pregunté mientras nos lavábamos las manos en un lavadero de piedra. Por supuesto, pero tengo una condición. ¿Cuál? Que no veas esto como un trabajo temporal mientras decides qué hacer con tu vida. Si vas a aprender barro negro, tienes que comprometerte completamente. Es un arte que no perdona las medias tintas. ¿Cuánto tiempo necesitaría para aprender realmente? Para hacer piezas básicas competentes, tal vez 6 meses. Para entender verdaderamente el espíritu del barro negro, probablemente años. Para dominarlo completamente. Se encogió de hombros. Yo llevo 30 años y todavía estoy aprendiendo. Esa tarde, Itzel y yo caminamos por el centro de Oaxaca mientras yo procesaba la oferta de don Aurelio. Era una oportunidad que no había considerado seriamente hasta ese momento. Quedarme en Oaxaca de manera indefinida, aprender un oficio ancestral, construir una vida completamente diferente a todo lo que había conocido. ¿Qué piensas?, me preguntó Itzel mientras nos sentábamos en una banca del jardín etnobotánico. Pienso que hace un mes era un desempleado con título universitario viviendo en casa de mi mamá. Ahora tengo la oportunidad de convertirme en artesano en uno de los lugares más hermosos de México. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué te da miedo? La pregunta fue directa y honesta, como todo lo que Itzel decía. Me da miedo estar huyendo en lugar de enfrentando mis problemas. Me da miedo que esto sea solo una fantasía romántica y que en unos meses me dé cuenta de que cometí un error terrible. Me da miedo decepcionar a mi familia otra vez. ¿Y te da miedo quedarte y ser feliz?
La pregunta me golpeó como un rayo. No había considerado que el miedo a la felicidad pudiera ser una de mis motivaciones inconscientes. ¿Por qué habría de tenerle miedo a ser feliz? Porque la felicidad requiere coraje. Requiere elegir activamente lo que quieres en lugar de simplemente reaccionar a lo que otros esperan de ti. Y eso da mucho miedo. Esa noche llamé a mamá desde el teléfono público del hotel. Era la primera conversación larga que teníamos desde mi partida, y necesitaba escuchar su voz antes de tomar una decisión definitiva. Mateo, hijo, ¿cuándo regresas? Ricardo dice que tiene trabajo para ti en la empresa. Mamá, he conocido a gente increíble aquí. He aprendido cosas sobre mí mismo que no sabía. Creo que podría quedarme un tiempo más. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Te gusta esa muchacha de la que me hablaste? Itzel es especial, mamá. Pero no se trata solo de ella. Se trata de que por primera vez en mi vida siento que estoy donde debo estar. ¿Y qué vas a hacer para vivir? Un señor me ofreció trabajo en su taller de cerámica. No es mucho dinero, pero es suficiente. Y puedo aprender un oficio hermoso. Otro silencio. Podía imaginar a mamá en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio donde papá solía leer el periódico los domingos por la mañana. Tu papá también se fue de su pueblo para buscar su destino, dijo finalmente. Al principio su familia pensó que estaba loco, pero él sabía lo que hacía. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que eres mi hijo y que confío en ti. Si sientes que Oaxaca es donde necesitas estar ahora, entonces quédate. Pero prométeme que no vas a desaparecer completamente. Sigue siendo parte de esta familia, aunque estés lejos. Te lo prometo, mamá. Y Mateo, cuida ese coche. Tu papá lo quería mucho. Después de colgar, caminé hasta el estacionamiento donde el Tsuru esperaba bajo la luz de la luna. Por primera vez desde que había comenzado este viaje, no tenía ganas de subir y manejar hacia algún lugar nuevo. El coche había cumplido su propósito. Me había llevado hasta donde necesitaba estar. Gracias, viejo, le dije acariciando el capó abollado. Creo que por un tiempo nos vamos a quedar aquí. Al día siguiente, acepté oficialmente la oferta de don Aurelio. También encontré un pequeño cuarto en renta en el barrio de Jalatlaco, a 5 minutos caminando de la casa de doña Esperanza y a 10 del taller. Era básico pero acogedor. Una cama, un escritorio, una pequeña estufa y una ventana que daba a un patio lleno de bugambilias. «Bienvenido a la vida oaxaqueña», me dijo Itzel mientras me ayudaba a instalar mis pocas pertenencias. ¿Crees que estoy cometiendo una locura? Creo que estás cometiendo la locura correcta en el momento correcto de tu vida. Esa noche escribí una carta larga a papá, aunque sabía que nunca la leería. Le conté sobre Oaxaca, sobre Itzel, sobre don Aurelio y el Barro Negro, sobre la sensación de haber encontrado finalmente un lugar donde mis raíces podían comenzar a crecer. Papá, escribí, creo que finalmente entiendo por qué me dejaste el Tsuru en lugar de dinero o propiedades. No me diste un destino, me diste la libertad de encontrar mi propio camino. Y creo que lo encontré. El viento nocturno movía las cortinas de mi nueva habitación, trayendo los aromas de la cena que doña Esperanza preparaba para su familia, y el sonido lejano de música tradicional que alguien tocaba en una fiesta familiar, varias cuadras más allá. Por primera vez en meses, me dormí sin preocuparme por el mañana. El futuro podía esperar. El presente era más que suficiente. 6 meses. Esa era la cantidad de tiempo que llevaba en Oaxaca cuando mi mundo aparentemente perfecto comenzó a tambalear como una vasija mal centrada en el torno. Era marzo, la temporada más seca del año, cuando los turistas escasean y los ingresos de los artesanos se reducen a lo mínimo indispensable. Mis manos ya no eran las de un oficinista chilango. Tenían callosidades en lugares específicos, manchas permanentes de barro negro bajo las uñas, y la habilidad de moldear formas que 6 meses antes me habrían parecido imposibles. Pero las manos hábiles no pagan la renta. Mateo, necesito hablar contigo, me dijo don Aurelio un lunes por la mañana, con esa expresión seria que había aprendido a reconocer como preludio de malas noticias. Estábamos en el taller, rodeados de piezas que habíamos estado trabajando durante semanas, vasijas, jarrones, esculturas pequeñas que representaban animales zapotecos.
Todo trabajo hermoso, todo sin venderse. ¿Qué pasa, don Aurelio? Los pedidos han bajado muchísimo este mes. Apenas he vendido 3 piezas en 2 semanas. No puedo seguir pagándote el sueldo completo. Las palabras cayeron sobre mí como agua fría. Mi salario ya era modesto, apenas si suficiente para la renta del cuarto, comida básica y algún gasto ocasional. Pero era lo que me permitía mantener mi nueva vida en Oaxaca. ¿Cuánto tiempo cree que dure esta situación? Ojalá lo supiera, muchacho. A veces la cosa mejora en abril cuando empiezan a llegar turistas para Semana Santa. A veces no mejora hasta julio. Y a veces... Se encogió de hombros con la resignación de quien ha vivido demasiados ciclos económicos inciertos. A veces un artesano tiene que buscar otras formas de sobrevivir. Esa tarde, Itzel me encontró sentado en las escalinatas de Santo Domingo, contemplando las nubes que se acumulaban sobre las montañas sin promesa alguna de lluvia. ¿Por qué esa cara de funeral?, me preguntó, sentándose a mi lado con esa naturalidad que caracterizaba todos sus gestos. Le conté sobre la conversación con su tío, sobre la incertidumbre económica, sobre la posibilidad real de tener que abandonar Oaxaca antes de lo que había planeado. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Podría llamar a Ricardo, pedirle que me dé trabajo en la constructora. Sería tragar orgullo, pero al menos tendría un sueldo fijo. Itzel me observó con esos ojos que parecían capaces de leer pensamientos. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero y lo que necesito a veces son cosas diferentes. ¿Seguro? O tal vez el problema es que no has explorado todas las opciones. ¿Qué quieres decir? Que llevas 6 meses aquí y has aprendido más sobre cerámica zapoteca que muchos oaxaqueños. Has desarrollado un estilo propio, tienes buen ojo para las formas y tus piezas están mejorando cada semana. ¿Por qué no intentas vender por tu cuenta? ¿Vender dónde? Los mercados están saturados de artesanos con más experiencia que yo. No todos los mercados. ¿Has considerado el mercado de turistas extranjeros que buscan algo auténtico? ¿O las galerías de arte contemporáneo que valoran la fusión entre tradición e innovación? La idea no se me había ocurrido seriamente. Durante estos meses había estado tan concentrado en aprender las técnicas tradicionales que no había considerado la posibilidad de crear mi propio nicho comercial. No sabría ni por dónde. Empezar, yo sí, y conozco gente que te puede ayudar. Durante la siguiente semana, Itzel me llevó a recorrer un Oaxaca que no conocía. Galerías de arte contemporáneo donde jóvenes artistas exponían trabajos que mezclaban tradiciones ancestrales con sensibilidades modernas. Cafeterías frecuentadas por extranjeros que coleccionaban arte mexicano. Mercados alternativos donde se vendían productos artesanales de alta calidad a precios justos. El problema de muchos artesanos tradicionales, me explicaba mientras visitábamos una galería en el centro histórico, es que no saben contar la historia de sus piezas. Tú tienes ventaja, vienes de fuera, tienes educación universitaria, hablas inglés y entiendes tanto la técnica como el contexto histórico. Puedes servir de puente entre dos mundos. Tenía razón, pero necesitaba desarrollar un producto único. No podía competir directamente con don Aurelio y otros maestros artesanos que tenían décadas de experiencia. Necesitaba encontrar mi propia voz dentro de la tradición del barro negro. La inspiración llegó una tarde mientras revisaba mis cuadernos de viaje. Había estado documentando mi experiencia en Oaxaca no solo con palabras, sino también con pequeños dibujos, bocetos de edificios coloniales, retratos de personas que había conocido. Paisajes de las montañas que rodean la ciudad. Muchos de estos dibujos tenían formas que se prestarían perfectamente para ser traducidas a cerámica. ¿Qué pasaría si combino mi experiencia como historiador del arte con las técnicas que he aprendido aquí? Le pregunté a Itzel esa noche mientras cenábamos en casa de doña Esperanza. ¿Cómo? Crear piezas que cuenten historias. No solo vasijas decorativas, sino objetos que representen momentos específicos, lugares específicos, emociones específicas. Una especie de diario personal traducido a barro negro. Doña Esperanza, que había estado escuchando en silencio mientras servía los frijoles, intervino. Los mejores artesanos siempre han sido contadores de historias.
Lo que describes no es una innovación, es un regreso a los orígenes. Con renovada energía comencé a trabajar en una serie experimental, usando técnicas que había aprendido con don Aurelio, pero aplicándolas a formas inspiradas en mis cuadernos de viaje. Creé piezas que representaban momentos específicos de mi experiencia oaxaqueña. Una vasija cuya forma evocaba las escalinatas de Monte Albán, un plato decorado con patrones inspirados en los grabados zapotecos, pero reinterpretados a través de mi perspectiva personal. Pequeñas esculturas que capturaban la esencia de personajes que había conocido durante estos meses. El proceso era más lento y laborioso que crear piezas tradicionales. Cada pieza requería múltiples bocetos, experimentos con formas y varios intentos antes de lograr el resultado deseado. Pero había algo profundamente satisfactorio en esta fusión entre mi formación académica y las habilidades artesanales que había desarrollado. Después de un mes de trabajo intenso, tenía suficientes piezas para una pequeña exposición. Itzel había convencido a la dueña de una galería boutique frecuentada por coleccionistas extranjeros para que me diera una oportunidad. Es un riesgo, me advirtió la galerista, una mujer elegante llamada Patricia que había vivido mitad de su vida en Nueva York y mitad en Oaxaca. Tu trabajo es interesante, pero el mercado de arte contemporáneo zapoteco es muy específico. Los compradores esperan cierto nivel de maestría técnica. Entiendo. Solo pido la oportunidad de mostrar el trabajo y ver qué pasa. La noche de la inauguración, llegué nervioso como colegial en su primer día de clases. Había invitado a don Aurelio, a doña Esperanza, a algunos amigos que había hecho durante estos meses en Oaxaca y por supuesto a Itzel, quien había sido fundamental en hacer esto posible. Las primeras 2 horas fueron desalentadoras. La gente examinaba mis piezas con educada cortesía, pero nadie mostraba interés real en comprar. Comenzaba a pensar que Patricia tenía razón sobre mis limitaciones técnicas cuando llegó una pareja de coleccionistas de Austin, Texas. ¿Usted es el artista? Me preguntó la mujer señalando hacia una de mis vasijas. Sí, soy Mateo Morales. Nos encanta esta pieza. ¿Puede contarnos la historia detrás de ella? Era exactamente la pregunta que había estado esperando. Durante los siguientes 20 minutos, les conté sobre mi viaje a Oaxaca, sobre el proceso de aprender barro negro, sobre cómo cada pieza representaba un momento específico de descubrimiento personal y cultural. Hablé en inglés, en español, mezclé datos históricos con anécdotas personales, expliqué técnicas ancestrales y decisiones estéticas contemporáneas. Es fascinante, dijo el hombre. Cada pieza es como un capítulo de un libro de memorias tridimensional. Compraron 3 piezas esa noche, pagando precios que me permitirían cubrir 2 meses de gastos básicos. Pero más importante que el dinero era la validación. Había encontrado una forma de combinar mis pasiones y conocimientos en algo que tenía valor tanto artístico como comercial. Al final de la noche, don Aurelio se acercó con una sonrisa que no había visto en su rostro durante meses. Estoy orgulloso de ti, Mateo. Has encontrado tu propia voz dentro de nuestra tradición. Eso es lo que hacen los verdaderos artistas. ¿Significa que puedo volver a trabajar en el taller? Significa que ahora trabajamos como socios. Tú desarrollas tu línea de trabajo personal, yo continúo con las piezas tradicionales, y ambos nos beneficiamos de tener más variedad que ofrecer a los clientes. Itzel me abrazó cuando ya no quedaba nadie más en la galería. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera encontrado la forma de quedarme en Oaxaca sin sacrificar mis principios ni depender completamente de otros. ¿Y cómo te sientes respecto a nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante estos meses, nuestra relación había evolucionado de amistad a algo más profundo, pero nunca habíamos hablado explícitamente sobre el futuro. Siento que por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que es completamente mío, pero que es mejor porque tú eres parte de ello. Nos besamos bajo las estrellas oaxaqueñas, rodeados de las luces doradas del centro histórico y el aroma nocturno de las flores que crecían en los balcones coloniales. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno sobre los eventos del día, me di cuenta de que había aprendido algo fundamental. Los obstáculos no siempre son señales para rendirse. A veces son oportunidades disfrazadas,
invitaciones a encontrar caminos que nunca habríamos considerado, si todo hubiera sido fácil desde el principio. El Tsuru seguía esperando fielmente en el estacionamiento, pero ya no representaba escape. Representaba la libertad de haber elegido quedarme. Un año después de mi llegada a Oaxaca, el teléfono sonó con la insistencia de las malas noticias. Era Ricardo, y su voz tenía esa tensión que reconocí inmediatamente como la misma que había usado papá cuando tuvo que tomar decisiones difíciles en la empresa. Mateo, necesito que vengas a México. Es sobre mamá. Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas de obsidiana. Había hablado con mamá la semana anterior, y había sonado perfectamente bien, preguntándome sobre mis últimas piezas de cerámica, y sobre si Itzel y yo habíamos fijado fecha para la boda. ¿Qué pasó? Está en el hospital. Los médicos dicen que tuvo un infarto menor, pero a su edad... La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Necesita que estemos cerca, hermano. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil en medio del taller, rodeado de piezas a medio terminar y del aroma familiar del barro húmedo. Don Aurelio, que había escuchado parte de la conversación, se acercó y puso una mano en mi hombro. La familia es lo primero, Mateo. El barro puede esperar. 2 horas después, el Tsuru y yo emprendimos el viaje de regreso a la Ciudad de México. Era la primera vez en 12 meses que salía de Oaxaca, y la primera vez que el coche hacía un trayecto largo desde nuestro viaje inicial. Itzel había querido acompañarme, pero tenía compromisos de trabajo que no podía cancelar. Prometió alcanzarme en cuanto fuera posible. Maneja con cuidado, me dijo mientras cargaba una maleta pequeña en el asiento trasero. Y recuerda que ahora tienes un hogar al que regresar. El viaje fue una meditación forzada de 8 horas. El paisaje que había recorrido por primera vez como un joven perdido buscando respuestas, ahora lo atravesaba como un hombre que había encontrado su lugar en el mundo, pero que enfrentaba la posibilidad de perder a la persona que más lo había apoyado durante su búsqueda. Ciudad de México me recibió con su abrazo asfixiante de smog y tráfico, después de un año respirando el aire limpio de las montañas oaxaqueñas. La capital se sentía como una camisa que me había quedado pequeña, pero también era indiscutiblemente mi lugar de origen, la ciudad que me había formado y donde estaban enterradas todas mis raíces familiares. El hospital privado donde estaba internada mamá tenía esa esterilidad que siempre me había puesto nervioso. Ricardo me esperaba en la sala de espera, y me sorprendió verlo. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su habitual seguridad empresarial había sido reemplazada por la vulnerabilidad de un hijo asustado. ¿Cómo está?, le pregunté después de abrazarnos con una sinceridad que no habíamos compartido desde el funeral de papá. Estable, pero débil. Los doctores dicen que no fue un infarto severo, pero a los 69 años cualquier problema cardíaco es serio. Ha estado preguntando por ti desde ayer. ¿Puedo verla? Está dormida ahora, pero puedes entrar. Solo ten cuidado de no despertarla bruscamente. La habitación era pequeña y estaba llena de flores que reconocí como enviadas por vecinos, compadres y empleados de la constructora. Mamá se veía frágil entre las sábanas blancas, conectada a monitores que pitaban suavemente, pero su respiración era regular, y su color había mejorado desde las fotos que Ricardo me había enviado por WhatsApp. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano. Estaba más delgada de como la recordaba, con venas más prominentes y manchas de la edad que no había notado antes. Me di cuenta de que durante mi año en Oaxaca, mamá había envejecido de maneras que las llamadas telefónicas semanales no podían revelar. Mateo, murmuró sin abrir los ojos. ¿Eres tú, mijo? Sí, mamá. Aquí estoy. Abrió los ojos lentamente y me sonrió con esa sonrisa que podía curar cualquier herida del alma. Sabía que vendrías. Ricardo pensaba que tal vez no podrías dejar tu nueva vida, pero yo le dije que mis hijos siempre han sabido cuándo su familia los necesita. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera corrido un maratón, pero contenta de verte. Cuéntame de Oaxaca. ¿Sigues haciendo esas vasijas tan bonitas? Durante la siguiente hora, le conté sobre el último año, sobre cómo había desarrollado mi propio estilo artístico,
sobre las exposiciones en galerías cada vez más importantes, sobre los coleccionistas extranjeros que habían comenzado a buscar específicamente mi trabajo, sobre la vida que había construido con Itzel. ¿Y eres feliz?, me preguntó con esa capacidad maternal de ir directo al corazón del asunto. Sí, mamá, más feliz de lo que pensé que era posible. Entonces tu papá hizo bien en darte ese coche viejo en lugar de dinero. Nos reímos juntos, y por un momento se sintió como si estuviéramos en la cocina de la casa familiar, compartiendo café de olla y chismes del barrio. Ricardo entró con café para ambos y una expresión que no sabía cómo interpretar. ¿Podemos hablar afuera?, me pidió. En el pasillo del hospital, lejos de los oídos de mamá, Ricardo me contó la situación completa. La constructora había tenido un año difícil. Varios proyectos se habían cancelado debido a cambios en las regulaciones gubernamentales. Un cliente importante había declarado bancarrota sin pagar una factura considerable, y la competencia de empresas más grandes había reducido significativamente los márgenes de ganancia. He tenido que despedir a 15 empleados en los últimos 6 meses, me confesó. Y estoy considerando seriamente vender la empresa. ¿Vender? Papá se revolcaría en su tumba. Papá construyó la empresa en una época diferente, con reglas diferentes. El mercado ha cambiado, Mateo. Las constructoras pequeñas como la nuestra están desapareciendo. ¿Y qué harías si la vendes? Tengo una oferta de trabajo en una empresa grande. Buen sueldo, prestaciones, estabilidad. Pero significaría que todo lo que papá construyó desaparecería. Nos quedamos en silencio, contemplando por la ventana del hospital el tráfico incesante de la avenida. 2 hermanos, cada uno con su propia crisis, tratando de entender qué significaba honrar el legado de un padre que ya no estaba ahí para guiarlos. ¿Has considerado otras opciones?, le pregunté finalmente. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo diversificar? ¿Qué pasaría si en lugar de construir solo edificios comerciales, comenzáramos a hacer proyectos que combinaran construcción con arte? Desarrollos residenciales que incorporen espacios para artistas, centros culturales, proyectos que tengan un componente social además del económico. Ricardo me miró como si hubiera sugerido construir castillos en el aire. ¿De dónde sacaste esa idea? De un año viviendo en una ciudad donde el arte y la cultura no son lujos, sino partes integrales de la vida cotidiana. De haber aprendido que la tradición y la innovación pueden coexistir. De entender que a veces la solución no es abandonar lo que tenemos, sino encontrar nuevas formas de usarlo. Durante los siguientes 3 días, mientras mamá se recuperaba gradualmente, Ricardo y yo tuvimos las conversaciones más profundas que habíamos tenido en nuestras vidas adultas. Hablamos sobre papá, sobre las expectativas familiares, sobre nuestros diferentes caminos y cómo ambos habíamos terminado enfrentando crisis que nos obligaban a redefinir quiénes éramos. También hablamos sobre la posibilidad real de trabajar juntos por primera vez, no con él como jefe y yo como empleado subordinado, sino como socios que aportarían habilidades complementarias a un proyecto común. Tendríamos que empezar pequeño, me dijo Ricardo una mañana mientras desayunábamos en la cafetería del hospital. Un proyecto piloto que demuestre que la idea puede funcionar. Conozco el lugar perfecto. En Oaxaca, hay demanda para desarrollos habitacionales que respeten la arquitectura tradicional, pero incorporen comodidades modernas. Y hay una comunidad de artistas que necesita espacios de trabajo accesibles. ¿Estarías dispuesto a mudarte de regreso a México para manejar la parte creativa del negocio? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Había encontrado mi hogar en Oaxaca. Había construido una vida que me llenaba completamente. Pero también entendía que las familias, como las empresas, a veces necesitan reinventarse para sobrevivir. ¿Y si no me mudo de regreso, sino que expandimos las operaciones? La sede administrativa puede quedarse en México, pero podríamos abrir una oficina satelital en Oaxaca. Yo manejaría los proyectos del sur, tú los del centro del país. ¿Eso funcionaría? Papá siempre decía que los buenos negocios se basan en encontrar formas de hacer que todos ganen. Tú mantienes la empresa familiar, yo contribuyo con nuevas ideas, mamá nos ve trabajar juntos, y los clientes obtienen algo diferente y valioso. Cuando mamá recibió el alta del hospital 3 días después, le presentamos nuestra propuesta. Su reacción fue inmediata y emocional.
Lloró durante 10 minutos. Nos abrazó hasta que protestamos por falta de aire. Y luego comenzó inmediatamente a hacer planes para visitar Oaxaca y conocer apropiadamente a esa muchacha que ha vuelto loco a mi hijo menor. Itzel llegó a México el día que mamá salió del hospital, conduciendo su motocicleta roja durante 8 horas porque necesitaba conocer a mi suegra en su territorio antes de que ella conociera el mío. La presentación fue exactamente como había imaginado. 2 mujeres, fuertes que se reconocieron mutuamente como tales y decidieron instantáneamente que podían trabajar juntas para mantener a sus respectivos hombres en línea. Así que tú eres la responsable de que mi hijo se haya vuelto artista, le dijo mamá a Itzel durante la cena de bienvenida. En realidad, señora Carmen, creo que su hijo ya era artista. Yo solo lo ayudé a darse cuenta. Buena respuesta. Vas a encajar perfectamente en esta familia. El viaje de regreso a Oaxaca fue completamente diferente al que había hecho un año antes. Esta vez no huía de nada, regresaba a algo. Esta vez no estaba solo. Itzel manejaba su motocicleta a mi lado y llevábamos planes concretos para el futuro. Esta vez el tsuru no cargaba la desesperación de un joven perdido, sino la esperanza de un hombre que había aprendido que los finales y los comienzos a menudo son la misma cosa vista desde ángulos diferentes. ¿Crees que funcionará?, me preguntó Itzel cuando hicimos una parada para descansar en Tepoztlán, el mismo lugar donde había comenzado mi transformación. Creo que papá tenía razón cuando decía que las mejores decisiones se toman con el corazón y se ejecutan con la cabeza. Mi corazón me dice que es lo correcto. ¿Y tu cabeza? Mi cabeza me dice que por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de combinar todo lo que soy. El hijo de Alejandro Morales, el hermano de Ricardo, el estudiante de Historia del Arte, el artesano del barro negro, el hombre que ama a una mujer extraordinaria y el socio de una empresa que puede hacer la diferencia. 6 meses después, Constructora Morales, Arte y Espacios, inauguró su primer proyecto en Oaxaca, un desarrollo de viviendas que combinaba arquitectura colonial restaurada con talleres para artistas locales y espacios comunitarios diseñados para fomentar el intercambio cultural. Ricardo manejaba la logística desde México. Yo supervisaba la construcción y el diseño desde Oaxaca, y juntos habíamos creado algo que ninguno de los dos habría podido lograr solo. En la ceremonia de inauguración, con mamá cortando el listón y don Aurelio bendiciendo el proyecto según las tradiciones zapotecas, me di cuenta de que el coche viejo que papá me había dejado no era solo un medio de transporte. Era una metáfora perfecta. No importa cuán modesto sea tu punto de partida. Si tienes combustible en el tanque y claridad sobre tu destino, puedes llegar a lugares extraordinarios. El Tsuru sigue estacionado afuera de nuestra casa en Jalatlaco, ahora compartiendo espacio con la motocicleta de Itzel y ocasionalmente con el coche nuevo que Ricardo maneja cuando viene a visitarnos. Ya no es el único vehículo en mi vida, pero sigue siendo el más importante. El que me enseñó que a veces la herencia más valiosa no es lo que te dan, sino la libertad de descubrir quién puedes llegar a ser. Cada mañana, cuando salgo a trabajar al taller que ahora es mío, le doy una palmadita cariñosa al capó abollado y le susurro: «Gracias, viejo. Misión cumplida, Fun».